Bienvenidos a Newsroom por Canadá Latin Channel, información en tu idioma. Mi nombre es Héctor Chaparro y quiero darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta transmisión en vivo a través de Facebook Live. Antes de empezar el programa que tenemos preparado para todos ustedes, quiero invitarte a que te unas a nuestras redes sociales. Te recuerdo que estamos en YouTube, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en nuestra página web www.canadalatinchannel.com. Recuerda, esto es Canadá Latin Channel, información en tu idioma. Hoy es miércoles de programa, hoy es miércoles de Newsroom y tenemos para ustedes un tema bastante importante. Pero antes quiero hacerles algunos anuncios. Quiero invitarlos a que este sábado 9 de mayo se unan al Tour 2020 de Carlos Vallarta. Canadá con Humor y Canadá Latin Channel te invitan a que disfrutes el show de Carlos Vallarta Tour 2020 el sábado 9 de mayo en el Chinese Cultural Center en Calgary, Alberta. Las puertas se abren a las 7 de la tarde. Recuerda que Canadá con Humor y Calgary Latin Channel, Canadá Latin Channel te invitan al Tour 2020 de Carlos Vallarta. También quiero invitarlos a que, pues, si no tienes televisión en español o en inglés de tu país, pues te invito para que vayas y visites y descargues la nueva aplicación Global Flix, televisión ilimitada en español e inglés. Cuenta con más de 2,000 canales en vivo, cerca de 1,500 películas, más de 100 series para disfrutar. Global Flix, entretenimiento al alcance de todos, está disponible para Android y para iOS, Apple, y también es compatible con Fire TV y Smart TV. Puedes mandar un WhatsApp al 587-664-2269 para más información o visitar la App Store o la Google Store también para bajar esta aplicación para que disfrutes de la televisión que a ti te gusta en tu idioma y de tu país. Ahí está la invitación para que pues bajen esa aplicación que les va a gustar y les va a ayudar mucho. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de la tortura y del crimen en Latinoamérica. Y tenemos una invitada muy especial el día de hoy que nos va a acompañar sobre este tema. Y quiero decirles que, pues, la tortura, la noción tradicional y más extendida de tortura se ha centrado en el dolor y sufrimiento infligidos a una persona, normalmente un hombre bajo custodia del Estado. Existe una prohibición mundial de la tortura y todas las formas de crueldad y humillación desde 1948, año en que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son 156 países que han firmado la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, pero la prohibición va aún más allá y es vinculante incluso para los estados que no se han unido a los tratados de derechos humanos pertinentes. Ningún estado, ninguno, puede torturar ni permitir ninguna forma de tortura o malos tratos en ningún caso, ni bajo justificación alguna. Con este preámbulo, quiero invitar y quiero presentarles a, valga la redundancia, la invitada que tenemos el día de hoy, quien es Tamara Suju, que nos acompaña desde la capital, Ottawa. Tamara, gracias por estar en Canadá Latin Channel. Bienvenida. Gracias, buenas noches para ti y para a todos los que te ven. Bueno, quiero decirles que Tamara Suju, ella es abogada penalista, especialista en derechos humanos. También es directora ejecutiva del Centro de Estudios para América Latina, CASLA Institute. Además, Tamara pues ha recopilado casos de tortura registrados en Venezuela entre el 2002 y el 2020 y ha formalizado una denuncia en contra de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional. Obviamente ella es venezolana y está con nosotros para hablar de este y los otros temas que envuelven a Colombia y a toda Latinoamérica. Gracias, Tamara, nuevamente por estar en Canadá Latin Channel. Gracias contigo. Gracias a ti. Bueno, un gusto estar con ustedes. Tamara, bueno, estás en Canadá, no es tu casa Canadá, estás en la capital, en Ottawa. Cuéntanos, ¿qué andas haciendo en Canadá? ¿Qué viniste a hacer? Bueno, vinimos a presentar ante las autoridades canadienses y al público que quiera venir a vernos mañana en la conferencia que vamos a hacer. El último informe de CASLA Instituto, del instituto que represento, sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela 2019, ¿no? Nosotros tenemos una denuncia en la Corte Penal Internacional contra el régimen de Maduro por crímenes de lesa humanidad
en específico la tortura, ¿no? Yo me he dedicado a documentar el crimen de la tortura en Venezuela desde el año 2002 y actualmente pues llevo en la mayoría de la denuncia que tenemos ante la Corte Penal es sobre ese crimen. Es importante que quienes nos oyen, nos están oyendo sepan, el crimen de la tortura implica además la detención arbitraria de las víctimas, tiene violencia sexual, tiene desaparición forzada temporal dentro de la comisión de dicho crimen, ¿no? Actualmente estamos llevando la defensa de más de 600 víctimas de tortura del periodo del 2013 al 2020 con Nicolás Maduro en el poder. Tamara, pareciera que esto es pan de todos los días y esto ha venido sucediendo no solamente desde el tiempo que tú empezaste a documentarlo, sino si nos vamos tiempo atrás, bueno, la tortura en Venezuela ha sido una constante, incluso sigue ocurriendo. ¿Qué tan grave es esto en tu experiencia y con los casos que has documentado? ¿Qué tan grave es que esto esté sucediendo en pleno siglo XXI? ¿Y cómo es que esto alienta al régimen de Nicolás Maduro para, pues, hacerse en el poder y para, digamos, fortalecerse de alguna manera? Mira, el crimen de la tortura es uno de los peores crímenes que existen contra el ser humano. De hecho, por eso es un crimen de lesa humanidad. Sí. Es, lo perpetra el Estado cuando tiene a una víctima bajo su custodia. Y además de tenerlo bajo su custodia, lo maltrata, lo tortura. Y por lo tanto, pues por eso es de lo que yo he documentado contra los venezolanos, contra la represión sistemática, que para eso, por eso es que es un crimen de lesa humanidad cuando se comete de forma sistemática, ¿no? Cuando tú lo cometes para reprimir, perseguir a una población civil por razones políticas, razones ideológicas, razones de religión, razones de raza, ¿no? Entonces, por eso es que es considerado un crimen de lesa humanidad. Tiene que ser sistemático, la comisión tiene que ser sistemática. En Venezuela, el crimen de la tortura está institucionalizado, forma parte de las instituciones que más bien, en vez de defender a los venezolanos, los atacan, los reprimen, los persiguen y además los espían, ¿no? Y es justamente para tratar, a través de la perpetración de este crimen, de controlar a la población civil y a los militares y a la Fuerza Armada Nacional. A medida que el gobierno venezolano ha perdido la simpatía, la que pudo tener en un momento con Chávez y que hoy en día pues no tiene ninguna con Nicolás Maduro, para mantener el control social, el régimen se ha dedicado a perseguir, detener, torturar o hacer que los venezolanos huyan en masa por las fronteras. Y la tortura ejemplarizante, que es la que se ha visto en los 2 últimos años, que no es aquella que se comete contra grandes manifestaciones donde se detienen grupos de personas y ese grupo de personas son torturadas, sino que van contra una persona determinada para ejemplarizar la tortura y que su gremio al que pertenece vea con horror cómo son tratados, es justamente el patrón que se ha visto los 2 últimos años, en especial en la Fuerza Armada Nacional. El 49% de las víctimas de tortura entre el 2018 y 2019 son militares. Y son militares de alto rango, generales, coroneles, tenientes coroneles, mandos medios y bajos, ¿no? Y bueno, las peores torturas recibidas, que todas son terribles, pero hay golpes, patadas, puntapiés, pero también hay cortaduras, fracturas de costillas, fracturas de miembros inferiores y superiores, descargas eléctricas prolongadas. Las peores torturas las han recibido aquellos que son acusados de traición a la patria, conspiración o rebelión. Y como te decía, es para ejemplarizar el castigo hacia los demás, ¿no? Por ejemplo, en el caso del capitán Acosta Arévalo, que murió torturado el año pasado, Sí. cuando a ti te presentan en los tribunales moribundo, en una silla de ruedas, sin poder articular palabras de los golpes que recibiste en la cabeza,
con los ojos desorbitados, llenos de sangre, las uñas reventadas, 16 costillas fracturadas, un pie fracturado, no podías hablar. Y cuando tú presentas a una persona en esas condiciones en un tribunal donde está el juez, fiscales, compañeros, familiares, el mensaje es: yo puedo hacer contigo lo que yo quiero. Y además te presento públicamente para que te vea. Ese mensaje le llega a la Fuerza Armada Nacional, que en este momento tiene 200 oficiales presos. 200 oficiales presos en las tumbas venezolanas que son hoy las cárceles políticas. Y ese mensaje tiene aterrorizada a las familias, a las familias militar y a los demás que se ven en ese ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que te hablo de que la tortura en Venezuela es primero está institucionalizada y segundo es usada como herramienta para la manipulación psicológica de los venezolanos. Y también está auspiciada, por decirlo de alguna manera, por el gobierno, por el régimen. O sea, yo creo que esto es más grave, ¿no? No tanto es, bueno, de por sí la tortura como tal, pues es un delito grave y debe de perseguirse. Pero la complicidad del gobierno, o sea, que permite que esto suceda y que de alguna manera gente como tú, gente que ha estado peleando y luchando porque esto pare o de alguna manera que esto no suceda. Eh, 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 Tamara, ¿cómo es que ustedes, representantes de derechos humanos, incluso la OEA, cómo es que pueden entrar y pueden, pues no sé, tratar de minimizar para empezar y poder parar este tipo de prácticas que, pues como te dije, en el siglo XXI no debieran estar pasando? Mira, en el caso de Venezuela no lo ha podido parar nadie. La OEA no ha podido entrar. La OEA lo que hizo fue un informe sobre crímenes de lesa humanidad en el cual participó Cáceres en la parte de la tortura, que Sí. fue presentado en la Corte Penal Internacional de forma innovadora y además apoyado por 6 estados parte del estatuto, lo que nunca había ocurrido en la Corte Penal Internacional, ¿no? Pero no ocurrió nada. Bueno, es que no ha ocurrido nada porque la Corte tiene su proceso. La Corte Penal Internacional es un tribunal penal universal que no tiene lapsos procesales, pero que sí tiene sus métodos, ¿no? Sí. Y la Corte Penal Internacional no va a impedir, o sea, primero no va a sacar a Maduro, porque todos sabemos que los procesos en la Corte son lentos, es otro tipo de procedimiento. Y segundo, en este momento no es una decisión judicial la que va a sacar a un grupo criminal, que es el que está en este momento en Venezuela. No es un gobierno, es un grupo criminal, narcotraficante, corrupto y además enriqueciéndose día a día con todas las riquezas que tiene Venezuela, como la explotación y el narcolavado y la parte del oro. Poderoso, armado, que además comete crímenes de lesa humanidad con total impunidad, porque no hay justicia en Venezuela. Y como no hay justicia, ellos se empoderan del mal que hacen, porque nadie lo juzga, absolutamente nadie puede controlarlo. Allá está una oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que el régimen permitió que entrara para tener como un lavado de cara, para poderse lavar la cara y decir que ellos no le impidieron esa misión de las Naciones Unidas de estar ahí, pero están sin poder ir a las tumbas de los perseguidos políticos. No los han dejado entrar a las celdas del DGCIN, de la División de Inteligencia Militar, y del SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, las dos policías políticas donde están el 90% de los presos políticos venezolanos, donde están las celdas de tortura. Ahí no ha podido entrar la misión de la Bachelet. Entonces, ¿para qué? O sea, como tú me preguntabas, ¿cómo hacemos nosotros para parar esto? No podemos hacer nada. O sea, nosotros no podemos, como defensores de derechos humanos, más que denunciar, documentar, porque como tú sabes, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Sí. En algún momento, nuestra misión es que estas personas que los han cometido sean juzgadas, pero no podemos evitar que suceda, porque nada ha evitado que el régimen siga torturando incluso hoy a los venezolanos. Hoy, a pesar del escándalo internacional, a pesar de la apertura de un examen preliminar en la Corte Penal, a pesar de las denuncias, y eso te dice el talante criminal
del régimen y de lo que están dispuestos a seguir haciendo. Sin embargo, Tamara, no es un problema específico de Venezuela. Pareciera que los países de Latinoamérica tienen el mismo perfil de gobernar o de actuar, y me refiero a la tortura en este específico tema. Desde México hasta la Patagonia, si nos vamos atrás en el tiempo, en la historia, vemos que tanto México como El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Chile, ahorita que el problema está en Chile, bueno, pareciera que este es un patrón de gobierno, es un patrón, perdón, de práctica en todos los países de Latinoamérica. ¿Qué opinión te merece esto que te estoy diciendo? Mira, cuando lo importante es que si el crimen se comete Ujú. y se denuncia y se juzga al culpable, yo te lo dividiría en sistemas democráticos y no democráticos, ¿no? Ok, Cuando tienes un sistema democrático y se cometen torturas, el buen actuar de ese Estado es investigar esas denuncias sí, y meter preso a los que lo cometieron. ¿De acuerdo? Eso es sí, lo que debería suceder en una buena democracia, en una democracia sana, procedimiento normal, claro. con sistema de justicia independiente e imparcial. Cuando estás en dictadura, no le interesa que no, primero, quien denuncia va preso. Segundo, el que la ejecuta es condecorado, es ascendido y es aprobado. Entonces, no hay mejor defensa para evitar el crimen de la tortura que los sistemas democráticos, porque solo el sistema democrático se defiende los derechos humanos. Y en Latinoamérica, como tú dices, las democracias son imperfectas. Yo no Sí. conozco ningún país en Latinoamérica cuya democracia sean perfectas, pero las democracias pueden ser perfectibles, como decía el gran Vargas Llosa, y está en cada estado buscar justamente que este crimen tan horrendo deje de cometerse como tú dices, en esta época en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, también hay que tomar en cuenta que muchas veces los grupos irregulares, ¿cómo se dice? Los paramilitares, los grupos del narcotráfico, que son casi que estados paralelos, con sus propias Sí. leyes, con sus propias normas, ¿no? Se han apoderado de partes de países como México, por ejemplo, ¿no? O como países centroamericanos, cuyo delito y cuyo crimen no ha sido atacado debidamente como debió haber sido atacado, y hoy en día son monstruos que se han creado dentro Sí. de los estados. ¿Cómo los combates si esos grupos están mejor armados incluso que tus propias policías? ¿Cómo los combates si van por ti? ¿No? Si van por quien lo combate. Entonces, es difícil, ¿no? El problema de América Latina para mí o sea, Complicado. es muy complicado. Y a veces se va de las manos este problema de seguridad, ¿no? Y yo Sí. creo que cuando tú atacas el problema de la inseguridad con dureza, entonces te atacan porque estás atacando con dureza el problema de la seguridad, ¿no? Te lo recriminan, ¿no? Porque entonces, fíjate una cosa, ¿cómo piensas tú que nosotros podemos devolverle la seguridad a los venezolanos? Si tenemos a la FARC, al ELN, al Hezbollah, a paramilitares, a colectivos armados que están dispuestos a enfrentarte cuando vuelva al Estado de Derecho Claro. de nuestro país. ¿Cómo piensas que van a actuar los defensores de derechos humanos cuando haya enfrentamiento entre las fuerzas democráticas y estos grupos irregulares? Entonces, o sea, es muy difícil decir que cuando tú quieres devolverle a un Estado la seguridad interna, no puedes no dejar de enfrentarte con quienes están cometiendo los crímenes, ¿no? Sí. Entonces, tenemos el problema es bastante complicado, ¿no? Es bastante complicado y es muy difícil de hablar
Y yo lo que trato es de enfocarlo en, como te lo clasifiqué, países democráticos donde a pesar de los problemas que sufren sus democracias, tratan de que se haga justicia cuando se denuncia. Y eh, eso es lo que se debe más bien mejorar, reforzar las instituciones, hacer que las instituciones sean más sólidas en defensa de los sistemas democráticos para que esas democracias puedan actuar en contra de las violaciones y de los crímenes de lesa humanidad. En los países no democráticos del continente que tenemos en este momento, Cuba, Nicaragua y Venezuela, ¿cómo actúas tú contra esas democracias si más bien no te dejan ni entrar? Si más bien expulsan a los organismos internacionales, ¿no? Y no tienes veedores dentro que te están diciendo cómo están ejecutando esos crímenes. Entonces, hay que defender y hay que fortalecer a los sistemas democráticos, hay que darle herramientas para que puedan luchar en contra de las violaciones de derechos humanos que se cometen o que cometen sus grupos irregulares o sus fuerzas de seguridad del Estado, sus excesos de fuerza, ¿no? Y hay que combatir a las dictaduras para que vuelvan a vivir en estado de derecho y se respeten los derechos humanos. Tamara, yo sé que la pregunta que voy a hacer a continuación puede parecer un poco fuera de la realidad, pero bueno, viendo que realmente no ha habido herramientas o no ha funcionado bien la estrategia que se está organizando para, como tú decías, no, ni siquiera pueden entrar a los países, Cuba, Nicaragua, Venezuela, por lo que estabas comentando, ¿no? Que muchas veces el crimen organizado, llámese guerrilla, llámese narcotráfico, pues están blindando el país. No pudiera caber la posibilidad de que ustedes, los derechohumanistas, usaran el uso que no está permitido, el uso de la fuerza de alguna manera y combatir con esa misma, con ese mismo poder que ellos usan. Digo, yo sé que no está permitido y no sería legal, pero a este punto, ¿no sería una idea que se pudiera hacer? Mira, existe en el Mecanismo Universal de Naciones Unidas el llamado a responsabilidad de proteger, el R2P, ¿no? La responsabilidad de proteger está, yo diría que en pañales por el miedo que tienen los estados de tratar el tema. Nosotros los venezolanos, en lo particular, después de haber visto quiénes son los que reprimen a los venezolanos, y que te puedo decir que en el caso pienso que no hay vuelta atrás en la materia en la forma de ellos actuar. Es decir, una persona que es capaz de torturarte hasta matar, no tiene vuelta atrás, ¿no? Y en ese caso, en Venezuela, pues los organismos de seguridad del Estado están llenos de esas personas. Cuando tú dices que en Venezuela es necesaria la aplicación de la responsabilidad de proteger como medida humanitaria para salvaguardar a los venezolanos de estos criminales, es responsable. No es una cosa loca que estás pidiendo que entren fuerzas de seguridad a No, matar a los venezolanos. Tú estás pidiendo que entren organismos de seguridad por ayuda humanitaria. Es decir, primero para darle seguridad a los venezolanos de que puedan recibir alimentos y medicinas porque se están muriendo. Y segundo, para salvaguardarlos de un estado criminal que no le importa que los venezolanos mueran de hambre. Entonces son fuerzas humanitarias. Es muy diferente de llamar una invasión a llamar a una intervención por motivos humanitarios. En Venezuela, correcto. los venezolanos, el que te diga que podemos sacar a estos criminales, es mi opinión personal, con votos, yo no lo veo. Yo no veo sacar a Maduro con votos, yo no veo unas elecciones limpias, transparentes, con un Maduro en el poder, que tiene el sistema controlado de votación, el REP totalmente controlado, que tiene cedulados a paramilitares, a extranjeros, a cuanta persona quiera votar, muertos que votan, y además un sistema de registro electoral controlado por venezolanos y cubanos.
Nosotros nunca vamos a ganar unas elecciones con Maduro en el poder en este momento. Sobre todo porque el día de las elecciones, cuando tú estés haciendo la fila para votar, te salen los colectivos, te salen los terroristas, te salen los paramilitares, disparan 7 tiros al aire en la cola, en la fila, y los venezolanos se van a resguardar. Porque una cosa es la ciudad capital y otra cosa es el interior del país donde mandan las mafias. Mientras tú no tengas seguridad física, mientras el Estado no te garantice seguridad el día de la votación, para que tú puedas ejercer tu voto, para que el voto sea transparente, para que cuando tú votaste, tu voto vale, tu voto se cuenta, hasta que tú no tengas esa seguridad con un red limpio, con un sistema electoral, con un CNE independiente, tú no vas a tener unas elecciones libres en Venezuela. ¿Sí? ¿Me ¿Sí escuchas? estás ahí? Sí, aquí estoy, perdón. Ok. Se fue un poquito la transmisión, pero bueno, ya regresamos. Una disculpa. Sí, ¿Pero sí me escuchaste? sí te escuché. Ok. Entonces, hablar del R2P, hablar de la responsabilidad de proteger cuando una nación, cualquier nación está viviendo lo que está viviendo en Venezuela, yo pienso que es una responsabilidad de todos los miembros de Naciones Unidas. Es un principio que se ha debatido en Naciones Unidas, un principio que existe, es una herramienta para proteger a la población de quien los gobierna, cuando están cometiendo crímenes de lesa humanidad, violaciones masivas de derechos humanos y genocidio. Esas son las 3 condiciones para el R2P según la teoría, ¿no? Tamara, enfocándonos a Venezuela, quiero hacerte esta pregunta. ¿Crees tú que Juan Guaidó es la solución para poner fin al régimen de Maduro? ¿Tú lo ves como una solución? Mira, yo lo veo como la persona que en este momento ha sumado ese apoyo de 60 países que lo apoyan, ha sumado las fuerzas democráticas venezolanas en un mismo sentido, ¿no? Ha podido pues reunir ese apoyo que se necesitaba de las fuerzas democráticas venezolanas para encaminar una salida, ¿no? Si tú me preguntas si yo lo veo como la salida, yo pienso que eso es lo que tenemos en este momento para unir las fuerzas nacionales e internacionales para buscar una salida. Bueno, pues estamos hablando con Tamara Suju. Gracias a todos por unirse a esta transmisión. Estamos recibiendo mensajes, la gente se está uniendo. Gracias por estar en Canadá Latin Channel en Newsroom. Y bueno, estamos platicando con Tamara Suju, quien es abogada penalista especialista en derechos humanos. También ella es directora ejecutiva del Centro de Estudios para América Latina, CASLA Institute. Ella también ha recopilado bastantes casos de tortura registrados en Venezuela entre el 2002 y el 2020 y ha formalizado una denuncia en contra de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional. Tamara, un tema, como decía, muy complejo y muy difícil de abordar porque las soluciones o la solución para poder erradicar la tortura en países como Nicaragua, Cuba, Venezuela, pues es súper compleja y es muy complicada, aun y cuando hay voluntad política de los aliados y de los países que están dentro de la ONU, incluso de la OEA. Pero te pregunto, ¿tú crees que haya voluntad política para poder pues, resolver este problema? Y no me refiero a los países como tal, sino a los externos, a los aliados. Para evitar que la tortura suceda en estos países, dices Sí, tú. ajá, Mira, yo pienso que hay voluntad política en el caso de los 60 países que en este momento reconocen a Guaidó para que cesen, por supuesto, los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Es decir, algunos países tienen más voluntad que otros, ¿no? sí, Porque definitivamente. precisamente, sí, algunos países están haciendo más que otros para que esto suceda. Hay otros países
que prolongan el sufrimiento a través de famosos diálogos que no dan con nada, no llegan a nada, que mantienen con esos famosos diálogos a Maduro en el poder y lo siguen manteniendo, pero no es porque no quieran que cesen los crímenes, ¿no?, de lesa humanidad, sino porque piensan que es por la vía pacífica, la famosa vía pacífica de no injerencia, de que los venezolanos pueden salir solos con nuestro apoyo por fuera, que se prolongan los crímenes de lesa humanidad. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a qué hacer cuando un estado como Nicaragua, como Cuba o como Venezuela, qué hacer para que estos estados dejen de violar masivamente los derechos humanos o cometer crímenes. ¿Cómo haces tú para que un Daniel Ortega, en este momento, que ha prohibido la entrada de cualquier organismo, cualquiera, ¿no?, de ni Naciones Unidas, ni Unión Europea, ni OEA, nadie entra en su territorio, cómo evitas que él continúe cometiendo violaciones de derechos humanos y persiguiendo a los nicaragüenses? Maduro tiene la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Caracas, pero no deja que vea a las víctimas. Claro. Pero entonces él tiene ese manto de que él no es tan malo porque él dejó entrar a Naciones Unidas. Y se siguen cometiendo torturas, siguen habiendo víctimas de crímenes de lesa humanidad en las narices del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Siguen ocurriendo. Y él dice, yo dejé entrar a la oficina del Alto Comisionado. Cuba, fíjate el problema con Cuba, que yo no sé qué es lo que pasa con el mundo, que sinvergüencea esa dictadura durante 67 años. Y lo sigue haciendo, ¿eh? La Unión Europea tiene un contrato, un acuerdo económico con Cuba. ¿Qué es lo que tiene Cuba que la gente en el mundo no entiende que eso es una dictadura? Y que no solamente es una dictadura, es la que encabeza este proyecto de apoderarse de los sistemas democráticos de Latinoamérica para desestabilizarlos. Es decir, Cuba no es una islita, no, Cuba es un poder. Claro. Y además está apoyado y financiado por el dinero de Venezuela. Es un proyecto de poder para volver a ser, a volver a tener al continente como estaba hace 5 años, con países como Argentina, como Brasil, como países del chavismo, de ese famoso socialismo del siglo XXI, que estaba controlando organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos. Entonces, esa cabeza de la culebra, que es Cuba, que nadie quiere verla así, tiene la peor dictadura del mundo de tantos años, o sea, tiene ya casi 70 años de vida, persiguiendo, produciendo desplazamientos masivos de su población que huyen y se han ahogado en el mar, encarcelando a los disidentes, incluso hoy en día, cometiendo torturas, cometiendo desapariciones forzadas, etcétera, pero es simpático ante el mundo. Es simpático. A la gente le encanta andar con una camisa de Fidel Castro y del Che Guevara, por Dios, Sí, y de sí. unos criminales, ¿no? Pero entonces esa es justamente la educación del marxismo, del amor, de la empatía, de eso, ese mito que se ha creado, de que además son víctimas de un embargo de tantos años. Pobrecitos, el régimen cubano que han sido víctimas de un embargo y que por eso son disminuidos. No, el sistema cubano es un monstruo y es un monstruo que se ha metido, ellos sí han sido ingerentes en países como el nuestro y como Nicaragua y como Bolivia y como Ecuador, donde han estado metidos y han estado desestabilizando esos países. Tamara, ¿crees que el Foro de Sao Paulo está detrás de esto y de alguna manera está auspiciando y hasta patrocinando este tipo de actos? Yo no solamente creo que el Foro de Sao Paulo está metido en esto, ellos tienen Sí. un proyecto de desestabilizar las democracias del continente para volver a ser mayoría. Y ese es un proyecto encabezado por Cuba y Venezuela.
Cuba es la parte de la inteligencia y Venezuela es la que financia. Y si nosotros los latinoamericanos no cuidamos nuestras instituciones, no cuidamos nuestros sistemas democráticos y no fortalecemos la defensa contra eso, vamos a tener muchos problemas. Desafortunadamente, hay todavía quienes creen en el socialismo, en el comunismo, que son este tipo de personas y son los que auspician este tipo de prácticas también. Mira, Tamara, vamos a darle lectura aquí a la gente que se está uniendo. Sirve que descanses un poquito porque estás hablando bastante. Toma un break. Aquí Ivy nos dice saludos. Saludos, Ivy, gracias por estar pendiente de nosotros. Pedro Chiribela dice, eso es verdad. Bueno, hemos hablado de tantas cosas que, bueno, pues, por supuesto, todo no es verdad. Comenta también Pedro Chiribera, dice, y apoyado por grupos irregulares como las guerrillas. Bueno, eso referente a lo que decíamos. Jorge Cervantes dice, muy interesante, saludos, Jorge, gracias por estar aquí en esta plataforma. Alesa dice, es absolutamente inviable unas elecciones cuando Cuba controla el registro de los ciudadanos venezolanos. Era lo que comentabas ahorita, ¿no? Y sí, pues es un poco complicada esa situación. Minerva Maza dice, ¿por qué la oposición sigue con las elecciones cohabitación 200%? ¿Tienes algo que decir a esto? Mira, yo lo que pienso es que yo he trabajado 20 años no para salir de Maduro, sino para salir del socialismo del siglo XXI en Venezuela. Nosotros no vamos a superar o al volver a tener una democracia estable si mantenemos a estos criminales como parte de la cohabitación de una transición. Yo no he luchado tanto para sacar a Maduro y que se quede un Diosdado Cabello, un Tarek El Aissami en una transición en el poder. Es decir, cuando tú tienes una estructura criminal corrupta, narcotraficante, que ha cometido crímenes de lesa humanidad, tú no puedes seguir gobernando con ellos. Es decir, una cosa es tú no puedes, por supuesto, terminar un partido político como el PSUV, porque el PSUV también debe tener gente que no es criminal, ¿no? Claro. Es decir, chavistas que realmente convencidos de que creían en Chávez y que hoy siguen teniendo esa ideología, ¿no? Pero una cosa es la ideología que tú puedas tener y otra cosa es que tú seas un criminal, que estés incluso en narcotráfico, en corrupción, en la violación de derechos humanos y tú pretendas continuar en el poder como si nada. Entonces, en Venezuela, o salimos de estos criminales de base y arrancamos con una Venezuela donde el Estado de Derecho impere y los que han cometido estos crímenes sean juzgados, o dentro de 5 años, los 4 años, los vamos a tener de regreso fortalecidos y millonarios, porque ya millonarios son. Sí, de acuerdo. Mira, Alesa aquí nos vuelve a comentar, dice que justamente fue presentado por Canadá en 2001 después de la masacre de Ruanda. Bueno, hablaba acerca del R2P. exacto, del que viniste a presentar acá. También Alesa nos comenta más abajo, dice, es increíble cómo la comunidad internacional habla de respeto a la soberanía venezolana, cuando se solicita acción de rescate a los venezolanos, cuando 30,000 agentes cubanos operan en Venezuela y hasta tenemos ministros cubanos que dirigen esos ministerios. Excelente comentario ahí de Alesa. Bueno, la verdad es que es un tema bastante complejo, Tamara, pero bueno, ¿te parece si vamos también? Me gustaría comentar contigo las elecciones de la OEA. El 20 de marzo vienen elecciones para elegir y bueno, Luis Almagro, que es el secretario general de la OEA ahorita, pues está ahí en boga, está también ahí la cuestión de que algunos lo quieren, algunos no lo quieren. ¿Cómo ves esta situación tú? Mira, yo pienso que la OEA es otra organización después de la salida de Insulza y de la llegada de Almagro. La OEA de Insulza era un organismo que estaba en caída libre, ¿no? Era una organización que no tenía ningún tipo de
Es decir, era aburrida, era una organización donde no pasaba mucho más de nada porque simplemente la tenían como un club de amigos. No, Donde no se todos conocía, simplemente. iban a darse la mano, a abrazarse, a tomar café, pero las dictaduras iban creciéndole en sus narices y eran incapaces de pronunciarse, ¿no? Porque tenías, como te decía, este grupo de países amantes de ese socialismo del siglo XXI que lo que hacían era enriquecerse a costa de la chequera, de la petrochequera de Venezuela. Una vez que llega el secretario general Almagro, eso le da la vuelta a esa organización. La organización es Sí. hoy en día lo que siempre ha debido ser. Es decir, no se defienden los estados, no se defienden a los gobiernos de los pueblos, se defiende a los pueblos de los gobiernos. Para eso es una organización, para que las personas se sientan representadas en organizaciones internacionales. ¿De qué sirve de qué sirve tener unas Naciones Unidas donde las dictaduras van a sentarse a decir que son una maravilla, como Naciones Unidas? ¿De qué sirve un Consejo de Seguridad, un Consejo de Derechos Humanos donde tú tienes sentadas las peores dictaduras del mundo diciendo que son una maravilla? No. Entonces, ¿qué ha sucedido en la OEA? Justamente que Almagro le ha movido la mata al continente. No ha habido un secretario general, primero, que le haya dado tanta importancia a la sociedad civil. No creo que haya habido una sola persona, una sola organización en el continente que le haya pedido una cita y que no haya ido a la oficina, porque los ha recibido a todos, de todos los países, con críticas o sin críticas, pero jamás han recibido un no. Ha denunciado a Nicaragua, denunció lo que sucedió en Bolivia, es decir, ha denunciado los problemas de la mujer, de los niños, el desplazamiento forzado de personas a través de los países centroamericanos. Eh, yo creo que es que volver atrás con los candidatos que están en este momento aspirando también a ser secretario general, una ideológicamente y otro que dice que es neutral, porque la ecuatoriana dice, todos sabemos que la apoya el grupo del ALBA, el grupo de la izquierda, ¿no? Sí. Y Hugo de Cela dice que él es el candidato de la neutralidad. Para neutralidad ya tuvimos Insulsa 10 años en una organización que no servía. Y yo creo que lo importante de que Almagro continúe en la Organización de Estados Americanos es la continuidad de su trabajo para que los países no democráticos vuelvan a ser democráticos. Porque no es que se haya enfrascado en solo Venezuela o en Cuba, es que él supo que el problema del continente es Cuba y Venezuela. Porque aquel que no quiere ver que hay un proyecto de poder de estos dos países para apoderarse de la Organización de Estados Americanos en este momento y para desestabilizar a los países democráticos del continente, es porque no ha entendido el problema. Es porque no lo ha entendido. Y no van a ver, y no va a ser moderar a una organización lo que va a evitar que esto suceda. Nosotros necesitamos ese trabajo constante que ha hecho el secretario general para llevar primero a la democratización de Venezuela, Nicaragua y Cuba, y para luego lograr que este cáncer que produjo el chavismo y la petrochequera venezolana deje de hacerle tanto daño al continente. ¿Podemos decir entonces que Almagro es el antes y el después de la OEA? Yo diría que es antes y después de la OEA. Hoy todo el mundo acude a la OEA. Hoy todo el mundo le ha dado relevancia como debe ser, porque es el organismo regional, es Claro, nuestro organismo claro. regional, ¿no? Sí. Entonces, hoy todo el mundo cuando tiene un problema va a la OEA. Antes ni se sentía, ni se oía la OEA, ¿no? Ni existía, Entonces, por decirlo de alguna manera. por eso digo entonces que todos debemos abogar porque siga siendo así y no para que pase a ser un cero y para que pase a ser una organización donde todos van a discutir y nada ocurre. Es decir, ¿cuáles son las iniciativas que ha tenido Almagro? Almagro denunció a Venezuela en la Corte Penal Sí, Internacional. sí.
Almagro aplicó la Carta Democrática a Nicaragua, al régimen de Ortega. Se ha echado al hombro al pueblo cubano y ha denunciado a la dictadura cubana. No sé si pues, tú escuchaste en los 10 años Insulza denunciar al régimen cubano, ni lo Jamás, nombraba, ni lo nunca. nombraba. Entonces, ¿qué le critican? Que se dedicó a eso, pero por Dios, ¿cómo no se va a dedicar a eso? Si es parte del problema continental, ¿no? Y además de eso, yo creo que es muy egoísta en decir que no denunció lo que pasó en Honduras, creo que es muy egoísta decir que no ha denunciado lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Bolivia, o sea, el ataque en este momento a Almagro es un ataque meramente ideológico, meramente es la ideología del chavismo, del castrocomunismo contra la democracia. Definitivamente, yo creo que aquí lo más importante, Tamara, es ver las cosas objetivamente sin apasionamientos. Y si realmente Almagro está haciendo algo y se ha visto que ha estado haciendo algo, pues bueno, diríamos que los hechos hablan por sí solos, que continúe. Si es que las cosas están saliendo como, o se está marcando una diferencia, más bien dicho, entre el antes y el después, como te decía, pues lo más conveniente es aquí que siga, ¿no? Que siga, que continúe. Que Porque continúe. si en este momento cortamos el trabajo, vamos a volver a una OEA totalmente inactiva, o sea, no, inactiva no, totalmente inerte, Apática. apática. Una OEA donde los estados, donde el club de amigos de los representantes de gobierno hablan, conversan, pero no hay soluciones. No existían soluciones. ¿Cuántas veces no fui yo a la OEA de Insulza a sentarme en aquel sofá a perder mi tiempo? Solamente a tomar café, y así es, y así es como se estilaba anteriormente. Era un café entre amigos para platicar y nada más. Así lo Y veía yo. bueno, y es justamente, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Que hoy la OEA tiene sentido. Sí. Y los ciudadanos nos sentimos representados, es decir, somos escuchados. Eso es tan importante. Yo quisiera que aquellos que lo atacan dijeran, tú pediste una cita y fuiste a hablar con él, porque estoy segura que te recibió si fue así. Bueno, pues que todo sea para bien y ojalá continúe Almagro porque realmente en lo que yo he visto también ha hecho las cosas bien y claro que sí, como tú decías, sí se nota el antes y el después. Mira, aquí Alesa otra vez nos comenta, dice, Almagro está enfrentando el foro de Sao Paulo que fue iniciado con Lula bajo la tutela de Fidel y el financiamiento de Venezuela. Totalmente de acuerdo. Excelente comentario. María José Varela también aquí nos comenta, gracias a la abogada venezolana Tamara Suju por ser valiente y dedicar sus días a cada caso de violación de los derechos humanos en Venezuela. Gracias, Tamara Suju, y a todo su equipo de Libertad. Ándele, qué bonito, mira, ahí está. Tamara, Gracias. antes de despedirnos, quisiera hacerte una pregunta. Bueno, es una pregunta, bueno, es una predicción. ¿Cómo ves tú a Venezuela en este año y en el 2021? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que realmente vaya a suceder algún cambio o podemos esperar más de lo mismo? Mira, yo pienso que si la comunidad internacional reacciona, podemos tener algún cambio. Yo creo que lo que debemos evitar es que vayamos a unas elecciones con Maduro en el poder, porque ahí sí se va a enquistar, porque vamos a darle ese baño de que fue electo o de que hubo una elección con un voto, bien sea la Asamblea Nacional o bien sea la figura presidencial, vamos a bañar en ese manto democrático del voto y él es un criminal con una estructura criminal. ¿Cómo lo veo yo? Yo veo que la comunidad internacional tiene que reaccionar de alguna forma para con acciones ayudarnos a sacar a Maduro del poder. Es decir, no hay elecciones democráticas en Venezuela, no las habrá hasta que no salga del poder Nicolás Maduro. Y eso no está en manos solamente de los venezolanos. Es un gran error decir que los venezolanos sin armas, con hambre, enfermos, desnutridos, pueden luchar contra una narcotiranía
muy armada y con muchísimo dinero. Es una irresponsabilidad decir que los venezolanos pueden luchar contra mafias, pueden luchar contra carteles de droga, pueden luchar contra paramilitares, contra la FARC, contra el ELN, contra Hezbollah, con iraníes, con rusos dentro del país. Yo no lo veo, no sé si tú lo ves. Bueno, mi opinión es totalmente diferente, no diferente, pero es muy acercada a lo que tú comentas. Es necesario la intervención de externa, definitivamente, porque como tú dices, Venezuela no puede salir solo. Hay demasiados problemas con la gente que, como tú dices, no pueden pelear con hambre. Están más preocupados por la salud, por el cómo vivir el día de mañana, que el estar preocupados por pelear por alguien que a lo mejor ni siquiera los toma en cuenta. Pero ese es, El bueno, venezolano está hoy sobreviviendo, está enfocado en buscar una comida para su familia diaria o en buscar, aunque sea algo para llevar a su casa. El peso político, el peso de la magnitud del problema del venezolano del día a día, no lo ve, no puede, porque justamente el régimen ha logrado que el venezolano viva para sobrevivir y no viva para superarse y para ser mejor y progresar, sino simplemente para sobrevivir. El venezolano está sobreviviendo. Y mientras lo mantenga así de controlado para sobrevivir, el venezolano no está pensando en cómo luchar, agarrar un arma para defenderse. Primero, porque no tiene la fuerza. Segundo, porque tiene miedo. Tercero, porque son 20 años de represión, persecución, torturas, detenciones, etcétera. ¿Qué prefiere? Irse, sí. irse a cualquier país, aunque sea a tirarse en un colchón en la calle, pero por lo menos sobrevive y no lo persiguen o no lo asesinan. Entonces, si el mundo no se da cuenta que de aquí a 6 meses van a salir 2 millones más de venezolanos y no nos ayudan a salir de esta estructura criminal, vamos a abarrotar más todavía a los países fronterizos y a los países de América. Los sistemas de salud, sistemas sociales están colapsados ya en países como Perú, como Ecuador, como Colombia. Colombia. Están colapsados, ya no aguantan más gente desplazada. Entonces, somos un problema continental. Así tienen que vernos como un problema continental. Y si quieren que esto cese, tienen que ayudarnos a salir de Maduro. Definitivamente un problema muy complejo que acarrea una problemática inmensa que va desde la tortura, desde la salud, lo social, lo político. Bueno, es tan complejo el problema que ni tú ni yo tenemos la solución, pero que realmente se necesita trabajar externamente para poder ayudar a nuestros hermanos venezolanos a salir de esta dictadura que pues tanto les ha costado y que los tiene con el pie en el cuello. Así es. Es Lamentablemente yo termino siempre diciendo que Dios le dio a Venezuela todas las riquezas que podíamos tener. Y esas riquezas han sido nuestra desgracia en este momento. Y eh, aquellos que se prestan para hacer negocio con esas riquezas en, con el baño de sangre de los venezolanos en este momento son cómplices. Todo aquel que compre el oro ilegal venezolano, que haga negocios con el oro, con los diamantes, con el petróleo, con la gasolina, con el tráfico de droga de Venezuela, está colaborando a la desgracia, a la muerte, a, la, a, la, a los crímenes, a las violaciones de derechos humanos de los venezolanos. Todo aquel que en este momento no denuncia la tortura y todo lo que ocurre en materia de violaciones de derechos humanos dentro de Venezuela forma parte del problema en Venezuela y es cómplice de lo que está ocurriendo. No hay, a donde quiera que yo voy y les cuento lo que está pasando con el tema de los crímenes de lesa humanidad, les digo, ustedes ahora no pueden decir que no lo sabían, ahora lo saben. Ustedes ahora, si no lo denuncian, son cómplices de lo que está sucediendo en Venezuela.
Así es. Tamara, muchísimas gracias por estar aquí en Newsroom, en Canadá Latin Channel. Quiero agradecerte por tomarte el tiempo y estar con nosotros y hablar un poco acerca de esta complejidad, este problema tan complejo que, pues, no solamente atañe a los venezolanos, nos atañe a todos. Muchísimas gracias a ti, gracias por tu tiempo y gracias, bueno, espero que haya respondido tus dudas, tus preguntas y que haya sido útil la conversación. No, claro que sí, excelente. Fue una conversación bastante amena y claro que respondiste todas mis preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, ella fue Tamara Suju, perdón, quien es abogada penalista, especialista en derechos humanos y también es directora ejecutiva del Centro de Estudios para América Latina, CASLA Institute. Tamara, gracias, muchas gracias. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches allá en Ottawa y bueno, esperemos que no sea la última entrevista. Gracias, gracias a ti. Bonita noche, gracias. Gracias. Bueno, a mí no me queda más que agradecer a todos ustedes el favor de su atención. Muchas gracias por estar en Newsroom cada miércoles aquí por Canadá Latin Channel. Quiero agradecerles y quiero invitarlos a que te unas a nuestras redes sociales como Twitter, como Facebook, YouTube, Instagram y nos sigas para más contenido. Recuerda que cada miércoles está nuestro programa de Newsroom 7:30 hora de Calgary con temáticas distintas. Por mi parte, no me queda más que agradecerte nuevamente el favor de tu atención. Recuerda que estás en Canadá Latin Channel y Canadá Latin Channel obviamente es información en tu idioma. Bonita tarde, bonitos días, bonita noche, donde quiera y a cualquier hora que nos esté sintonizando. Hasta entonces.